cosita fea. ¿Qué tal amigos? Los saluda Thiago para Lince Game Tech. En este video veremos la forma de conseguir un arma única. Anteriormente conseguimos a Eternus, el Gatling Laser. Al final de este video te dejaré el enlace si aún no lo has visto. Y ahora es el turno del solucionador, arma preferida de las bandas de saqueadores, un fusil legendario de calibre 7.62. Este calibre es originario de Nuka World. El atributo de esta arma es furioso, aumenta el daño con cada impacto consecutivo en el mismo blanco. Visita mi página de Facebook, ahí podrás compartir muchas cosas con la comunidad. Déjame tu like, comparte el video y suscríbete si aún no lo has hecho. Recuerda unirte para que me apoyes más directamente, lo agradeceré en los siguientes videos. Bien, hay algunas cosas importantes para tener en cuenta y te las explicaré a continuación. Sin más, ponte cómodo que iniciamos. Nuka World es un DLC que nos trae muchas horas más de juego, y en esta ocasión podremos ponernos del lado de las bandas de saqueadores, y esta expansión nos trae 3 nuevos grupos, entre ellos están, los discípulos, los operadores y la banda que será protagonista de este video, la manada. Seguro te preguntarás por qué es tan importante esta banda para el video. ¡Exacto! Pues Mason, el líder de esta banda, nos dará esta arma. No la conseguimos si lo matamos, mucho menos si intentamos robarla, ya que no estará en su inventario. La única manera de conseguir esta arma es amenazándolo en nuestra primera conversación con él. Así tal cual, solo al hablar con él por primera vez podrás obtenerla. Si no lo logras, perderás definitivamente esta arma. Como te dije, no hay otra manera de conseguirla, así que te mostraré el paso a paso para que puedas sumarla a tu arsenal. Justo después de derrotar a Colter, te encontrarás con el saqueador que te vio y te aconsejó antes del combate. Este saqueador se hace llamar Poltergeist. Él te dará la misión de reunirte con los jefes de las diferentes bandas. Esta misión principal se llama, un plan ambicioso. Tenla mucho en cuenta. No importa el orden con el que vayas a hablar con ellos, pero solo es en esta misión que podrás obtener esta arma, así que nos dirigimos hasta el líder de la manada. Te recomiendo tener un carisma alto, además ponerte todo lo que te sume en este atributo, además tomar un mentas para que tengas mucha más opción de ganar en los diálogos. Ahora selecciona las opciones que aquí te muestro. Esta información vale millones. Ahora que te veo más de cerca, no sé si me trago eso de gran líder. ¿Vais a resultar un problema que tenga que resolver? Más despacio, líder. Aún nos estamos conociendo. Me llamo Mason. Soy el alfa de la manada. Este es nuestro territorio. Quizás seas gran líder, de momento. Pero yo soy el jefe de la manada. Y así seguirá siendo. Mientras no olvides eso, nos llevaremos bien. No he venido a hacer amigos, sino a ganar chapas. No tenemos que gustarnos para que nos gusten las chapas. Mira, a nadie le da mucha pena lo de Colter. Solo imaginaba que su reemplazo sería diferente. Pero Gage dice que ahora mandas tú. Así que, mandas tú. ¿No quieres ser gran líder? Si contara con el apoyo de las otras bandas, sí. Me haría con el poder sin pensarlo. A lo mejor tengo que hacerlo si termino siendo un fracaso. Al menos no es Max Black, ni ese bicho raro de Lisa. Además, no es peor que Colter. Tengo grandes planes para este sitio. Ya lo verás. A lo mejor vas en serio, pero también creíamos que Colter iba en serio. Y ahora está tirado en un charco de su propia sangre. No me malinterpretes. Colter era un tipo duro. No convenía tocarle las narices. Y las cosas iban bien al principio. Muy bien. Pero eso fue hace un año. Luego se ablandó. Quería disfrutar de lo que habíamos logrado. Creo que sois todos una panda de mocosos malcriados. Ten cuidado, líder. Malcriados no. Solo hartos. Sí, esto es mucho mejor que los estercoleros en los que vivíamos. Pero no es el palacio de las chapas que nos habían prometido. Nadie está satisfecho. Ni siquiera los discípulos. Y suelen estar satisfechos siempre que puedan bañarse en sangre.
Las cosas se iban al cuerno por la vía rápida, pero Gage pisó el freno. Nos reunió y prometió que encontraría a alguien que se ocupara de Coulter. ¿Y qué había en realidad entre Gage y Coulter? Yo solo sé lo que he oído. Se cuenta que Gage convenció a Coulter para que se convirtiera en gran líder. Y también te trajo a ti, ¿no? Quizás le guste que la gente le deba cosas. Puede que así consiga lo que quiere sin mancharse las manos. Después de que Coulter se ablandara, Gage nos reunió en secreto y nos prometió que traería a alguien para eliminarle. Y eso es lo que hiciste. Quizá esa fuera la finalidad de la garra desde el principio. Podéis confiar en mí. No seré mal líder. No te ofendas, pero acabas de llegar. Ya veremos cómo lo haces. Mira, vayamos al grano. ¿Harás lo mejor para la manada? Dicen que has hablado con las otras bandas. Si llegas hasta este punto y obtienes esta opción en rojo, tendrás el 90% del arma en tu bolsillo. Solo es cuestión de persuadirlo, de lo contrario no te dará el objeto que nos trajo hasta aquí. ¿Serás un buen perro y obedecerás? ¿O tendré que sacrificarte? Cálmate, líder. Delante de mis chicos no, ¿vale? Ya tienes bastantes cosas de que preocuparte sin necesidad de enfrentarte a un conflicto interno dentro de la manada. ¿Sabes qué? Creo que no somos tan diferentes. Quiero que tengas esto. Considéralo una muestra de nuestro entendimiento y respeto mutuos. Aquí está, el solucionador, aumenta el daño con cada impacto consecutivo en el mismo blanco. Tal vez muchos de los que han jugado este DLC, se habrán dado cuenta que esta arma se parece mucho a una que podemos comprar en el mercado. Y pues sí, es la misma mierda pero con diferente olor. Esta misma arma la encontramos en el mercado como había dicho, pero para poder comprarla tendrás que vender un órgano. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! Esta se llama cañón rociador y posee en su mayoría los módulos avanzados, y la que conseguimos nosotros tendrá módulos de nivel medio. Poseen el mismo atributo legendario y sin duda es la mejor arma de fuego de este DLC. De hecho podría decir que de todo el juego, ya que si la usamos en modo automático como nativamente vienen las dos. Si sumamos el silenciador harán mucho daño si logras impactar un rafagazo a un oponente, o bien podrás usar los módulos de tiro a tiro que te darán mucho más daño, obteniendo un arma de francotirador devastadora a larga distancia. Incluso esta arma es la que usé en los combates de la garra para conseguir a Aeternus en el anterior video. Seguro notaron que a los enemigos los derrotaba muy fácil, pues con otra arma eso no hubiera sido posible. El solucionador será sin duda la vieja confiable para poder completar las misiones de este DLC, y la conseguimos gratis. ¡Puta, qué ofertón! Y aunque no tengas los perks indicados para mejorarla, podrás hacer la técnica del intercambio de módulos, que en videos anteriores te mencioné. Bien amigos, aprovecho para darle la bienvenida a los nuevos suscriptores. Gracias por unirse, estoy seguro que pronto seremos una gran comunidad. Si el video fue útil déjame tu like, un comentario hará que el video llegue a más personas, así que si no sabes qué comentar dime de qué país nos ves, así conoceremos un poco más a los miembros de esta creciente comunidad. No siendo más, cuídense mucho, báñense a menudo, y los espero en otro video. Hasta la próxima.